Un mundo digital puede seguir funcionando sin jugadores, pero no debería necesitar que alguien sufra para hacerlo. Aquí, los errores no desaparecen, permanecen. Porque no son fallos del sistema, son restos de quienes no pudieron salir. Y cada vez que alguien escapa, otro deja de existir. Hola a todos, y bienvenidos a la historia de Where's Gary, un juego de terror y sigilo en 3D inspirado en Garry's Mod y el mito de su comunidad. La descripción del juego dice lo siguiente: te encanta jugar Garry's Mod. Un día, decidiste conseguir todos los logros del juego, y lo conseguiste, excepto uno. Sí, soy yo, Gary. Un logro que solo se consigue estando en un servidor multijugador con el creador del juego, Gary Newman. Y hablando de eso, está dentro de un servidor ahora mismo, pero algo no cuadra. Consigues entrar, pero ya se ha ido, y no puedes salir. Para colmo, el servidor está lleno de texturas faltantes, modelos erróneos y monstruos. El juego comienza en su primer nivel, Sandbox 101, ambientado en el mapa Flatgrass. Al ingresar, el jugador se encuentra con un personaje que se comunica directamente con él, llamado Ketchup Fan 2, aparentemente otro jugador, que intenta alcanzar el mismo objetivo de encontrarse con el creador del juego, para obtener el logro. Ketchup menciona que es la primera vez que ve a otro jugador dentro del servidor. Además, explica que cada vez que Gary entra a uno de estos mundos, el resultado es siempre el mismo: mapas vacíos, sin armas y sin menú de spawn. Una vez que esto ocurre, ya no es posible salir, a menos que se reparen los fallos que Gary dejó atrás. A continuación, le enseña al jugador cómo corregir estos errores simplemente disparando, además de contar con una función de escaneo que revela fallos ocultos en el entorno. También se señala que el progreso se muestra en la parte superior de la pantalla, junto a un contador de tiempo que, al llegar a 0, sugiere que nada bueno ocurrirá. Durante este tutorial, se revela otro elemento clave. Cuando Gary abandona un servidor, deja atrás criaturas que se asemejan a jugadores, las cuales cazan a quienes permanecen dentro. Ketchup admite estar demasiado aterrorizado como para dejarse atrapar. Por ello, explica que la única forma de sobrevivir es mantenerse fuera de su campo de visión. Para demostrarlo, realiza un breve tutorial en el que se hace pasar por una de estas amenazas, persiguiendo al protagonista mientras le indica dónde y cómo esconderse, guiándolo mediante unas líneas rojas pintadas en el suelo. Ketchup aclara que no sabe quién trazó esas marcas, pero se sugiere que probablemente fueron dejadas por un jugador anterior. También se establece que incluso el ruido más mínimo puede alterar a las criaturas, incluyendo acciones tan simples como correr cerca de ellas. Más adelante, presenta un servidor que, al ser activado, abre una puerta en alguna parte del mapa, aunque a costa de generar un ruido considerable. Ketchup advierte que existen múltiples puertas repartidas por el nivel, pero solo una permitirá abandonar el servidor. Antes de despedirse, le desea suerte al jugador y afirma que se quedará atrás porque tiene algo que hacer, sin explicar exactamente qué. Tras salir de este primer servidor, se habilita el acceso al siguiente nivel, titulado Construct Fun, ambientado en el mapa Construct. En esta ocasión, el tiempo disponible es menor y la cantidad de fallos a reparar es considerablemente mayor. Aunque sigue siendo reconocible, el entorno está visiblemente degradado, cubierto de grafitis y rastros de violencia que refuerzan la sensación de abandono. Al corregir el error principal, el resto de los fallos aparecen por el mapa, y con ello se libera una entidad hostil que comienza a patrullar la zona. Esta criatura es conocida como Minbag, un término utilizado antiguamente en la comunidad de Garry's Mod para referirse a jugadores nuevos. Su diseño refleja esa idea, una figura humanoide deformada, con el modelo del Dr. Kleiner fusionado con un zombie de Half-Life 2, y una Gravity Gun incrustada en su cuerpo. El Minbag reacciona al sonido y recorre el mapa de forma constante. Varios de los fallos se encuentran en espacios abiertos, lo que convierte cada reparación en una decisión peligrosa. Tras reparar todos los fallos y probar varias salidas, el jugador logra encontrar la puerta correcta y abandona el servidor, confirmando que cada mapa funciona como una prueba distinta, dentro de un sistema que parece evaluar algo más que la supervivencia.
Todo esto nos lleva al nuevo servidor, ambientado en Big City. El mapa vuelve a presentarse como una versión distorsionada del original, estructuras alteradas y un ambiente nocturno que refuerza la sensación de inquietud. No obstante, este nivel introduce un cambio clave. Ahora el jugador debe enfrentar a dos entidades distintas. Una de ellas es Mitty, una criatura similar a un Fast Zombie deformado. Es totalmente ciego y reacciona únicamente al sonido, reaccionando a correr directamente hacia una fuente de ruido a una velocidad imposible de escapar. Sin embargo, si el jugador permanece inmóvil, Mitty no se percata de su presencia. La segunda criatura es Semper, una presencia invisible que no aparece en el escáner. Su ubicación solo puede percibirse a través de un sonido de estática y su sombra. A diferencia de Mitty, Semper no ataca de inmediato. Observa al jugador durante largos periodos, y si se le ignora, comienza a perseguirlo lentamente. El conflicto nace de esta combinación. Para evitar a Semper, el jugador debe mantenerse en movimiento, pero moverse genera ruido, lo que atrae a Mitty. El mapa obliga constantemente a elegir entre quedarse quieto y arriesgarse a ser alcanzado, o moverse y delatar la propia posición. Tras reparar los fallos y sincronizar los movimientos con cuidado, el jugador logra finalmente hallar la salida y abandonar el servidor. El siguiente servidor se llama Ragdoll Torture, ambientado en GM Slaughter. El mapa se presenta como una versión alterada y hostil, con múltiples peligros integrados directamente al entorno. Entre ellos destacan sierras en movimiento incrustadas en el suelo, y trampas diseñadas para forzar al jugador a moverse con cuidado constantemente. La entidad que habita aquí es conocida como The Headsman, un humanoide corrupto con un modelo que recuerda a Nick de Left 4 Dead. Usa un arma improvisada construida a partir de una sierra y una fishgun. Cada fallo requiere desplazarse por zonas cubiertas de trampas, y si el jugador entra en persecución, aumenta el riesgo de cometer un error. Tras reparar todo y escapar, se abre la puerta al siguiente servidor, en el mapa Graveyard. Cuando se inicia el juego, aparece Gary frente al jugador, tomando la forma de Ye-Man totalmente blanco y ojos negros. Este personaje puede parar el tiempo temporalmente, deteniendo todo menos a él mismo. Si el jugador se aleja demasiado, se puede teletransportar cerca suyo. Explica que este juego fue construido por dos, él y alguien más que no menciona. Aunque se muestra pacífico, este personaje es en realidad la amenaza principal de este servidor. A diferencia de las entidades anteriores, Gary conoce en todo momento la ubicación del jugador y se comunica directamente con él a través de mensajes, anticipando incluso cuando detendrá el tiempo. Además, aquí no existe una forma clara de esconderse. El jugador debe permanecer en constante movimiento, manteniendo la distancia justa, lo suficientemente cerca para evitar que Gary se teletransporte, pero lo suficientemente lejos para no ser alcanzado cuando el tiempo se detiene. Cada pausa temporal convierte al jugador en un objetivo completamente indefenso, mientras Gary avanza lentamente hacia él, reforzando la sensación de estar siendo evaluado más que perseguido. Durante este proceso, Gary se burla del jugador y menciona que otros ya intentaron lo mismo antes, insinuando que el resultado rara vez es favorable. Este servidor funciona como una prueba final. No se basa en reflejos ni en ocultarse, sino en la gestión constante del espacio y la presión psicológica. Durante el proceso, Gary advierte de forma ambigua que el jugador terminará como los demás, que intentaron lo mismo que él. No obstante, cuando se repara todo y se logra escapar por la puerta, el jugador finalmente consigue el logro que tanto anhelaba. Tras esto, el juego permite volver a ingresar al primer nivel, Sandbox 101. Sin embargo, esta vez el servidor ya no se comporta igual. Al entrar, Ketchup Fan 2 reaparece, visiblemente alterado. Su diálogo deja claro que el jugador no debía regresar. Según lo que le habían dicho, una vez que un jugador abandona el servidor, nadie vuelve, y él también debía haber desaparecido. El hecho de que ambos sigan allí significa que algo ha fallado en el sistema. Ketchup revela que ese no es su verdadero nombre. Explica que Null es el término que Gary utiliza para referirse a los restos, entidades que han sobrevivido más tiempo del que debían, cosas que ya cumplieron su propósito y que el servidor intenta eliminar para corregirse a sí mismo. Afirma que puede sentir ese proceso, como si el propio mundo estuviera intentando borrarlo. También menciona que no estaba destinado a conservar recuerdos ni conciencia durante tanto tiempo. Su existencia debía reiniciarse,
volver a un punto anterior. Sin embargo, nunca aceptó ese estado. Finalmente, advierte que si el jugador continúa avanzando, él dejará de existir, y deja claro que no puede permitir que eso ocurra. Al decir esto, Ketchup desaparece. Aquel juego deja claro que Ketchup ya no es un jugador, sino una entidad reducida a cumplir una función dentro del servidor. Debido a la intervención de Jerry, fue transformado en algo diseñado únicamente para guiar al jugador, ayudarlo a avanzar y desaparecer una vez cumplido su propósito. Esta revelación recontextualiza toda la experiencia previa. Las criaturas encontradas a lo largo del juego dejan de ser simples amenazas y pasan a entenderse como nulls, restos de entidades descartadas, fragmentos de conciencias que sobrevivieron más tiempo del permitido dentro del sistema. Bajo esta lectura, los nulls podrían haber sido jugadores reales que intentaron completar la prueba impuesta por Jerry y fracasaron. En lugar de ser expulsados del servidor, fueron degradados, perdiendo su identidad original y quedando atrapados como entidades hostiles. Esto da sentido a la advertencia de Jerry, cuando afirma que el jugador terminará como los demás. Así se explica por qué estas entidades se asemejan a jugadores y reaccionan de forma agresiva ante cualquier intento de escape. Su violencia no nace del mal, sino de la supervivencia. Mientras más tiempo consigan retener al jugador dentro del servidor, más tiempo pueden seguir existiendo. Esto se vuelve especialmente evidente en el nivel final, cuando Ketchup, ya convertido en null, persigue al jugador y justo antes de desaparecer, pronuncia una última frase: "Yo solo quiero tener libertad". Una línea que deja claro que estas entidades no buscan castigar ni cazar por placer, sino evitar su propia eliminación. Desde esta perspectiva, escapar del servidor tiene un costo. Cada vez que un jugador logra salir, los nulls que quedan atrás se degradan un poco más, acercándose a su desaparición definitiva. La libertad del protagonista se construye, literalmente, sobre la eliminación de quienes no lograron escapar. Y hasta aquí estaría llegando el video con todo lo que se ha podido detallar. En lo personal, recomiendo experimentar este videojuego, el cual puedes encontrar en la página de GameJolt. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muarcitine.